Buenas noches. Me alegro muchísimo el poderlos saludar a cada uno de ustedes y en general quiero felicitarlos de verdad a todos por estar esta noche acá. Un día en donde tal vez ustedes pudieran haber salido entre amigos y que se tomen el tiempo de estar acá. De verdad que es digno de ser alabado el Señor. Yo le felicito porque no hay nada más importante, hermanos, de verdad, no hay nada más importante que nosotros poder estudiar la palabra y entender la palabra. Y hoy esta noche, como bien dijo nuestro hermano al inicio de este servicio, pues ya se volvió una tradición celebrar sin Valentín este día. Obviamente entendemos que la palabra Valentín tiene un trasfondo bastante secular y algo que no debemos promocionar. Sin embargo, sí creemos que es importante celebrar un día como la amistad, porque obviamente la amistad es un regalo. Pero hoy, este día, yo quiero hablar acerca, en el tiempo que tengo, de un tema que es complementario y que da un cierre, digamos, a la serie o la pequeña serie que ustedes han estado escuchando durante los últimos fines de semana. Ustedes han visto en las últimas semanas acerca de las consecuencias, ¿amén? ¿Sí o no? ¿Sí? Consecuencias respecto a qué. ¿Quién me lo dice? En voz alta, sí, voz alta, que todo el mundo le escuche. Consecuencias de qué han hablado o han escuchado. ¿Cómo? Decisiones en apuro. Buenísimo, te felicito. ¿Alguien más? De la sociedad. Y el engaño. Buenísimo. Hay una más, ¿verdad? De la idolatría. Excelente. Pues hoy quiero que... Bárbara, mire, ya viste. Hagámosle todos. Qué bárbara. Está bien. No, eso significa que Dios le habló también a ella, ¿verdad? A todos nosotros. Bueno, este día yo quiero hablar acerca de un tema sumamente importante, tan importante que espero que lo logres comprender hoy, si no lo has visto importante, que hoy lo esperes ver así. Y quiero que hablemos acerca de las consecuencias de casarse y de no casarse. Las consecuencias de no casarse y las consecuencias de casarse. Así que quiero que me acompañen todos, por favor. Esto no está en pantalla intencionalmente, no lo está. Quiero que en las mesas puedan leer este versículo todos juntos. Busquen, por favor, Proverbios capítulo 18. Proverbios 18. Cuando lo tengan me dicen amén. Eso. 5 ahí ya. ¿Alguien más? ¿Estamos listos? Quiero que lo vamos a leer todos juntos. Dice así el versículo 22. Busquen el 22. Dice: el que haya mujer, haya el bien y alcanza el favor del Señor. Ahora, antes de iniciar con el sermón como tal, yo quiero que hagamos un ejercicio en las mesas. Quiero darles unos 3 minutos o unos 2 minutos para que respondan esta pregunta. Así que yo le pido por favor que alguien la pueda apuntar ahí en cada mesa. Elijan a alguien rápidamente, una persona que apunte. La pregunta es muy sencilla. La pregunta es bien simple, mas no la respuesta. La pregunta es: ¿qué es para ustedes la realización personal? La realización personal. Tal vez de una manera más simple pudiera ser cómo un hombre y cómo una mujer se realiza en esta vida. Eso quiero que respondan. ¿Qué es la realización personal? ¿Qué es sentirse realizado? ¿Ok? Le voy a dar 2 minutos para que puedan responder en las mesas y luego voy a preguntar en público. Platiquen, por favor. Bueno, vamos a dar respuesta. Hay un hermano, ¿tu nombre, perdón? ¿Tu nombre? Edgar. Edgar va a tener el micrófono, así que Edgar, ve corriendo, Edgar, a la última mesa de allá y pregúntales. La pregunta es: ¿en qué consiste la realización personal? ¿Cuándo una persona se va a sentir realizada? Cuéntenme. ¿Qué dijeron en esa mesa? Rapidito. Pues primeramente dijimos
felicidad plenamente Ujú, y estar en paz, ujú, estabilidad económica y ujú. emocional, éxito en el trabajo y madurez. Ok, bien. Edgar, esta mesa, aquí adelante, rápido, corre. Que la realización personal es cuando venga el juicio, porque todo en la tierra es pasajero y son cosas momentáneas, ya que nuestros corazones o mente siempre quieren más. Una meta es más como un peso que, que quieres quitarte de encima, pero después que ya cumplís esa meta, siempre nos enfocamos en otra meta. Ujú. Entonces queremos cumplir esas metas, entonces no somos como saciados. Ok, Entonces, perfecto. Satisfacción. Prácticamente satisfacción te referiste. Ok, esta mesa, de aquí de suéter rosado, rápido. Superarse, trabajar en ti, los planes y futuro y en un equilibrio con la vida diaria y la iglesia. Ok, perfecto. Una más, te vas a hacer correr. Aquella mesa, la primera. Esa mesa. Habíamos puesto tener estabilidad económica, alcanzar el éxito como tal, personal, alcanzar las metas a un futuro y sentirse satisfecho con los logros y estar saludables. Ok. Fíjense que desde una perspectiva secular, todos tienen la razón. La realización personal es una palabra tan usada hoy en día por los jóvenes, por todos los jóvenes adultos, pero que realmente nadie tiene un verdadero significado o puede darle el sentido correcto a la palabra. Lo digo porque fíjense, lo que ustedes han mencionado es exactamente así como se define la realización personal: éxito laboral, éxito económico, perseverancia, felicidad, alcanzar las metas, aspiraciones. Ok, pero si en verdad esa es la definición de una realización personal, una pregunta: ¿alguien que se proponga ser un asesino serial puede realizarse como persona bajo esa definición? Sí, exactamente. Un violador, alguien, un hombre, tu tío, tu abuelo decide violarte, violar a alguien, ser violador de la colonia, y lo logra y es feliz. ¿Se ha realizado en la vida? Digo esto porque creo que es importante que tú renuncies a una definición que está gobernando tu mente, y es que eso no es la realización personal. Todo lo que ustedes han dicho no es realizarse personalmente. No lo es. Para nosotros poder entender qué es que un hombre y una mujer se realicen como personas, se necesita de un estándar moral fuera de nosotros. Porque, para darte un ejemplo, ¿qué es el éxito? Defíneme éxito. Lograr algo. Una vez más, alguien que se proponga tirar bombas atómicas a todo el mundo y lo logra, ¿tuvo éxito? Sí. Entonces, nosotros, para poder entender esto, tenemos que necesariamente tener un estándar moral fuera de nosotros. En otras palabras, hermanos y hermanas, amigos y amigas, necesitamos mirar al Creador. No hay manera que tú puedas definir la realización de tu persona si no miras a tu Creador, porque el único que sabe para qué te creó es Él, no nosotros. No tenemos esa capacidad. Aunque queramos definirla, no tenemos la capacidad. ¿Por qué digo esto? El texto que tú y yo acabamos de leer nos enseña que la institución moral, el lugar moral, donde una persona alcanzará el potencial, la realización por el cual Dios la creó y ser feliz, es precisamente el matrimonio. No es el trabajo, no son los amigos, no es el viajar, no es la cuenta bancaria. La institución que Dios diseñó, el lugar donde una persona, hombre y mujer, se va a realizar como tal y va a ser feliz realmente como persona, es el matrimonio centrado en Cristo, o como acabamos de leer, bajo el favor
de Dios. Así que en lo que resta de tiempo, yo tengo un objetivo muy claro en este momento y es animarte. ¿Sabes cuál es mi objetivo con la enseñanza de esta noche? Animarte a esto, a que te cases. Pues hallarás el bien de tu Señor. Ese es mi argumento de esta noche. Todo mi objetivo es convencerte que a partir de esta noche tú quieras casarte, sabiendo que solo así encontrarás el bien de tu Señor. Y déjame explicártelo, porque básicamente este texto nos habla de las consecuencias de casarse bajo el favor de Dios, que es lo primero que voy a hablar. Lo segundo, las consecuencias de no casarse, soltería, y las consecuencias de hacerlo mal, de casarte con la persona equivocada. Consecuencias, de eso voy a hablar. Así que quiero que veamos lo primero, las consecuencias de casarse bajo el favor de Dios. Quiero que leamos una vez más, por favor, Proverbios 18:22, y dice: el que haya mujer, halla el bien y alcanza el favor del Señor. Quiero que vean que esta frase es contundente, esta frase es increíblemente fuerte. Dice la Biblia que el que se casa, el que haya mujer, es una figura para hablar del matrimonio. El que haya mujer, el que se casa, dice, haya el bien. Esta palabra bien en hebreo, y lo tengo que decir porque si no, no vamos a entender el versículo. Esta palabra bien que está aquí es un adjetivo, pero tiene la peculiaridad que está escrito en un estado absoluto, es decir, no solamente está diciendo una cosa, significa todo. La palabra bien que aparece aquí cuando dice haya el bien, está hablando en todo el sentido de la palabra. Es un estado absoluto, se le llama en literatura adjetivo en estado absoluto. Es decir, es una palabra en donde todo lo que significa la palabra, eso significa. Eso es en este texto. En otras palabras, préstame tu oído con esto. La Biblia te está diciendo, hermanos, hermanas y amigos y amigas, que el que se casa halla el bien. ¿A qué se refiere con el bien aquí? Número uno, a un estado de plenitud. Significa, lo que está diciendo la Biblia con esa palabra bien en primer lugar, son 5 cosas que te voy a decir que significa la palabra bien en este texto. Lo primero se refiere a un estado de plenitud, en donde tú adquieres las cualidades o capacidades para hacer lo que tú debes ser. Una vez más, esto no lo dice el trabajo en ninguna parte de la Biblia. Jamás de la amistad Dios va a decir esto en toda la Biblia. El único lugar donde Dios dice que va a encontrar el bien en un estado absoluto es en el matrimonio. Un estado de plenitud, de que vas a llegar a ser lo que estás por Dios destinado a ser. El matrimonio. Aquí se refiere también la palabra bien a un estado de propósito, es decir, que cuando te casas te capacitas para hacer lo que se espera que tú hagas como ser humano. También se refiere a la palabra bien a un estado de prosperidad. Se refiere a tener lo mejor y la más valiosa de las posesiones a tu favor. También esta palabra tov en hebreo, en un estado absoluto, se refiere a la belleza. Lo que está diciendo la Biblia, que el que se casa adquiere características en su persona que hace que ambos se vean hermosos. ¿Tú has visto una pareja feliz? ¿Tú has visto una pareja feliz que no importa que tengan 80 años de edad y todos arrugados que parecen así de esos perritos así todos arrugaditos? ¿No te has dado cuenta que ellos cuando se aman, lo hermoso que se ven? ¿Tú nunca has visto eso? ¿Nunca has visto 2 personas mayores? Como cuando el hombre acaricia a la esposa, no importa que sean ancianos, la gente lo que dice es, mira qué bonitos se ven. Esa es la palabra tov. La Biblia dice que el que se casa se vuelve hermoso o se vuelve hermosa porque ha encontrado el favor de Dios. Y el último estado que significa esa palabra bien es un estado de bienestar, es decir, un placer mental y emocional o felicidad por tener a alguien a quien amar y a alguien que te ame a ti. Entonces, mira, todo esto que te acabo de decir es bien técnico. Hoy vamos al asunto realmente.
Lo que la Biblia está diciendo en este proverbio entonces es lo siguiente, hermanos, que la institución diseñada por Dios para la verdadera realización personal como hombre y como mujer cristiano es el matrimonio bendecido por Dios. Dios lo diseñó para que obtengas el bien. Lo que hoy el mundo le llama realización personal, Dios le llama en la Biblia el bien personal. Para que tú halles el bien, para que tú halles la plenitud de vida, propósito de vida, prosperidad en la vida, belleza en la vida, bienestar en tu vida o felicidad, cásate. Es lo que está diciendo Proverbios. Cásate. No hay otra razón, otro lugar instituido por Dios para que tú realmente logres ser feliz. Y te lo voy a demostrar pronto. Así que, con esto en mente, simplemente hay una pregunta que hay que responder. ¿Y qué es el matrimonio cristiano? Entonces, el matrimonio cristiano es el fundamento, entonces, a la luz de este texto y muchos otros más, Génesis, por ejemplo, es el fundamento para el desarrollo de la vida personal y comunitaria. El matrimonio es la base para formar al hombre y a la mujer como tales. Por allá dijeron madurar. Tú sabes, el que dijo madurar, tú sabes qué es lo que Dios dice en este texto y en Génesis, que el lugar donde un hombre por fin se vuelve hombre y el lugar donde la mujer por fin se vuelve mujer, maduros ambos, es el matrimonio. El matrimonio es la base o fundamento para lograr juntos sus aspiraciones según Dios, es decir, su propósito en la vida. Es la base para la plenitud humana, la identidad personal, la felicidad y la madurez. No lo digo yo, lo estamos viendo de la Escritura. En otras palabras, el matrimonio, jóvenes, es el secreto de la autorrealización. Pues nadie puede autorrealizarse si ese alguien está incompleto. Esa es una falacia lógica. Tú no puedes decir como hombre que te vas a autorrealizar en tu trabajo, teniendo dinero, o que vas a madurar, te vas a autorrealizar, vas a ser autofeliz cuando tú estás incompleto. Eso es un engaño. Pero es un engaño que la cultura ha trabajado. Así que, y quiero que veas que la imagen la vemos en el Edén. Fíjate bien, el orden es el siguiente. Dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre y a Adán y lo sometió a un profundo sueño, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios, hermanos? Jóvenes, ¿qué hizo Dios? Dice la Biblia que tomó de Adán una costilla y formó de la costilla una mujer. Digan conmigo, tomó de Adán. Lo segundo que hizo Dios, por lo tanto, como tomó algo de Adán, Adán está incompleto. Como tomó de Adán, ¿cuál fue la orden que entonces que le dio a Adán? Que el hombre, ¿qué tiene que hacer? Dejará a su padre y su madre, ¿y qué tiene que hacer? Se unirá a aquello que le fue tomado y que ahora en forma de mujer lo necesita para ser hombre. Así que el asunto es bien simple. Dios toma de Adán, lo manda a dejar a papá y a mamá para que se una a aquello que le fue tomado ahora en forma de mujer para que se complemente. Para que halle en forma de mujer aquello que le fue tomado. Y a eso se refiere Proverbios 18. Proverbios 18 cuando dice halla el bien. ¿Qué es lo que el hombre y la mujer hace cuando se casan? Dice halla el bien. ¿Saben ustedes qué significa la palabra hallar? Es descubrir. O sea, lo digo porque en español la palabra hallar es como encontrarse con algo. No, en hebreo no es así. La palabra que ocupa Salomón es descubrir, y hay una palabra todavía más fuerte que ocupa aquí, que es la palabra conocer el bien. Hermanos, lo que está diciendo la Escritura literalmente es que el matrimonio cristiano es la más grande bendición o favor de Dios después de Cristo. Nunca va a ser el dinero.
nunca va a ser el trabajo, nunca va a ser un estatus social, nunca va a ser el deporte, nunca va a ser que seas el primer lugar en Fortnite. Jamás va a haber más grande bendición después de Cristo que casarse. No vas a encontrar un texto en la Biblia que diga eso. Y sí vas a encontrar del matrimonio. Así que estoy tratando de decirte que el matrimonio no es una opción para ti. Es una necesidad humana y una necesidad evangélica. Yo veo que algunos están apuntando, así que apunta eso. El matrimonio no es una opción. El matrimonio es una necesidad humana y una necesidad evangélica. ¿A qué me refiero? Humana, pues es el lugar donde se forma el carácter, donde maduramos, donde crecemos, donde nos volvemos hombres y mujeres de verdad. No es el trabajo, jamás va a ser la soltería, y te lo voy a demostrar pronto, ni siquiera la amistad. Lo que te forma como hombre y como mujer es el matrimonio. Así que es una necesidad humana para ti, pero a la vez es una necesidad evangélica, pues es el lugar donde se va a revelar si en verdad eres cristiano o no, si en verdad has creído el evangelio o no. Si hay un lugar donde se va a ver realmente si tú vives el evangelio o no lo vives, es tu hogar, es el matrimonio. Así que es una necesidad evangélica, porque tú no puedes venir a decir, mira, tú aquí a la iglesia, tú puedes engañarnos a nosotros. Y tú puedes decir que tú oras, que tú perdonas, que tú realmente pides perdón a Dios por tus pecados, que te guardas en santidad, que luchas contra el pecado y tus debilidades. Pero donde realmente van a dar testimonio de todo eso es en tu casa, no aquí. Así que el matrimonio es una necesidad evangélica en el sentido que es el lugar por excelencia donde se manifiesta si en verdad somos cristianos o no. Y que de hecho, hermanos, ese es el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio en la Biblia es que junto con tu esposa o con tu esposo cultiven la gloria de Dios dentro del hogar y fuera del hogar. Cultiven juntos la gloria de Dios dentro del matrimonio y fuera del matrimonio a través de los hijos. Por eso es que Dios pide hijos piadosos a los matrimonios. Porque Él quiere que su gloria se expanda del matrimonio, del hogar, hacia la sociedad, no al revés. La gloria de Dios no va a llegar a tu casa de la sociedad, llega de la casa a la sociedad. Así lo estableció Dios. Y por eso ocupo la palabra cultivo por hablar del mandato cultural que aparece en Génesis, que no es el tema de esta noche. Pero el propósito del matrimonio es realmente juntos cultivar. Miren, el esposo y la esposa son agricultores en la Biblia. Es una de las grandes metáforas que aparece en la Biblia. Así que el matrimonio es para que juntos cultiven en el matrimonio la gloria de Cristo y a través de sus hijos y ustedes mismos la gloria de Dios fuera del matrimonio, a donde ustedes vayan. Eso incluye tener hijos bajo sujeción y hacer todas las cosas dentro del hogar como Jesús lo haría. Ahora, si esto es así, si así de fuerte es el matrimonio ante los ojos de Dios, la pregunta entonces, la segunda que quiero responder es, ¿cuáles son las consecuencias de no casarse? Digo esto porque, una vez más, leamos el versículo, dice, el que haya mujer, ¿qué dice la Biblia? Jóvenes, ¿qué dice? Y alcanza el favor del Señor. ¿Cuáles son las consecuencias de no casarse? De celebrar la soltería. Bueno, que no vas a encontrar el bien plenamente. Casi nada, ¿no? No vas a hallar el bien plenamente en este mundo. A menos, y bíblicamente lo voy a decir, que dediques tu soltería al ministerio en la iglesia. Si tú ocupas tu soltería no para andar chiroteando en todo el mundo, andar viajando y ese sueño ridículo de que vamos a realizarnos viajando y no sé, otras cosas más. Si tú piensas que para eso es la soltería,
Ya te lo voy a demostrar, tú estás perdiendo tu tiempo. Pero si tú ocupas tu soltería para el ministerio y solo para el ministerio, entonces sí, la soltería es una grandísima bendición y estás hallando el bien. No plenamente, pero lo estás hallando. Pero si no lo ocupas para eso, no. ¿Por qué? 1 Corintios 7. Miren, 1 Corintios 7, y apunten todo y memoricen esto. 1 Corintios 7 es un texto que sí o sí tú lo tienes que estudiar como soltero. Los que están solteros aquí o solteras tienen que estudiar 1 Corintios 7, tienen que aprendérselo como que fuera su nombre. Porque ¿sabe qué dice 1 Corintios 7? Bueno, 1 Corintios 7, hermanos, es un pasaje donde Pablo le llama a la soltería un bien, la misma palabra. Él le llama a la soltería un bien. Es más, la palabra bien que él ocupa aquí en griego significa que es algo hermoso, que es algo útil, que es algo bueno. Y es más, en este 1 Corintios 7, él hace un llamado y dice, y lo repito y dice así: los solteros o las solteras y las viudas que no se casen, que permanezcan solteros, dice Pablo. Así que es un llamado a la soltería. Todo 1 Corintios 7 es un llamado a la soltería. Y le llama a la soltería un gran bien. Pero eso, si tú lo lees mal o no conoces el contexto, tú vas a decir, bueno, aquí está diciendo Pablo que la soltería es más importante que el matrimonio, porque incluso llega a decir, yo como deseo que todos se queden solteros, dice. Y todavía comienza a hablar de las aflicciones que surgen con el matrimonio. ¿Cuáles son las aflicciones? Que de repente el cónyuge está enfermo, que de repente los hijos están enfermos y por estar enfermos no pueden venir a la iglesia, no se puede servir tranquilamente, sino que hay muchas cosas que hacer. Y aparentemente es un capítulo que tú cuando lo lees sin entender el contexto, tú vas a decir, wow, para eso mejor no me caso. Parece ser que Pablo está en contra del matrimonio. Pero sabes, a la par de todo esto que te voy a decir, ¿sabes cómo Pablo le llama entonces al matrimonio aquí? Perdón, a la soltería. Digan conmigo, un don de Dios. Ok, un don de Dios. ¿Qué significa eso? Que no es de la voluntad decretiva de Dios que tú estés soltero. Es parte de su voluntad preceptiva. Dios lo que está diciendo es, sí, puedes permanecer soltero siempre y cuando Dios te dé el don, que no va a ser para todos. Pero si no lo tienes, prepárate y cuídate. Porque no solo estás en contra de la voluntad de Dios, sino que no hallarás bien alguno. Desde el momento en que Pablo le llama don a la soltería, esto significa que no es algo que Dios ha decretado para la humanidad. No sé si entendemos, para aquellos que tal vez, la diferencia entre la voluntad decretiva y voluntad preceptiva. La voluntad decretiva de Dios es lo que Él ha decretado, es lo que Él va a hacer y realizar y nada ni nadie puede evitarlo. Es la orden de Dios y es la voluntad perfectísima, pristina de Dios. Pero luego está, en teología se llama, porque se ve en la Biblia, la voluntad preceptiva. Viene la palabra precepto. Por ejemplo, en tu casa, cuando tú estás en tu casa está llena de mucha voluntad preceptiva. Tus papás te dicen, hijita, hijito, antes de salir, ordena el cuarto. Usted ya recibió la orden. Y la orden es que tienes que ordenar tu cuarto antes de salir. Una pregunta, ¿vas a perder tu estado de hijo si tú te olvidas de ordenar o no quieres por rebeldía ordenar ese día el cuarto? ¿Vas a perder tu estado de hijo frente a tus padres? Jóvenes, ¿van a perderlo? ¿Van a dejar de comer en la casa por eso? No. Tú lo que hiciste fue
romper o transgredir el mandamiento. Es un precepto que puede ser resistido por ti. Con los decretos no. Entonces, el matrimonio es parte de la voluntad perfecta de Dios. La soltería es preceptiva. Y por eso es que Pablo, creo que en el versículo 7, si alguien me ayuda a buscarlo, creo que en el versículo 7 dice que la soltería es una concesión. Esa palabra ocupa. Concesión, no es un mandato. Él mismo llega a decir, la soltería no es un mandato, el matrimonio sí es un mandato. ¿Ves tú la diferencia? Dios manda a que te cases. Dios no te manda a estar soltero. Dios te concede estar soltero, pero para eso te da un don. Ahora, ¿cuál es el contexto por el cual Dios le pide a través de Pablo a estos hermanos a que estén solteros algunos? Y es que en el versículo 1, de hecho, en el versículo 1 dice Pablo que este capítulo 7, él está respondiendo la carta por una pregunta que le hicieron. Y cuando tú leas el contexto de 1 Corintios, lo que está ocurriendo es lo siguiente, y aquí creo que todos vamos a entender porque venimos de una guerra interna en El Salvador. Pablo lo que está diciendo es que en esos momentos de persecución que ellos estaban viviendo, mejor les era aún no tener hijos para movilizarse más rápido y ir huyendo de la persecución, que aquellos que están casados, que tienen que salir no solo con sus tiliches, tienen que salir con sus hijos y su esposa. En tiempos de guerra, los que más sufren son los que están casados, porque no solamente tienen que proteger a su esposa, sino a sus hijos. Diferente es el soltero. El soltero en tiempo de guerra, ¿qué hace? Patitas, ¿para qué te tengo? ¿No? Vámonos. Y tú agarras una camiseta, un mochilero te convertís y te vas. Un hombre de familia no puede convertirse en un mochilero. Uno tiene que andar cargando al bebé. Y con el bebé va todo lo demás. La comida, la leche, todo. No es mentira, tú no vas a salir igual estando soltero. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces, es bien interesante porque Pablo detalla tan bien la soltería que básicamente él dice lo siguiente en resumen. La soltería será un bien para ti, sí y solo si la ocupas entonces para el ministerio, como lo dice Pablo, para servir exclusivamente a Dios en tiempos difíciles. De lo contrario, cásate y no seas rebelde. Cásate y no seas desobediente a Dios. Cásate y hallarás el bien. Hallarás lo que hoy la gente le llama realización personal. Hermanos, la soltería no es para, y lo digo todo aquí, lo digo desde aquí, desde los que están aquí, todos ustedes, todos recorriendo aquí, lo estoy viendo por eso intencionalmente. Todos viendo aquí, todos los que son solteros. Todos, también aquí esta mesa, que están todos serios, aquí también, allá atrás. Entonces estás casado. Todos hasta aquí, hasta los que están ahí parados. La soltería no es para autorrealizarse. La soltería no es para madurar. Para nada es para madurar. Para nada para madurar. No es para crecer. No es para edificarse. La soltería no es para construir primero mi vida antes de casarme. O construir primero un fundamento sobre el fundamento del matrimonio. Tampoco la soltería es un tiempo para prepararme para el matrimonio. Tampoco es un tiempo para prosperar. La soltería, a la luz de 1 Corintios 7, es para servir ministerialmente 100% de tu tiempo a Dios. Pero si tú no le vas a servir ministerialmente a Dios, cásate. Cásate. Y serás hombre y mujer plenamente. Y es que quien permanezca soltero no para servir ministerialmente a Dios no haya el bien. Mira, seamos honestos. Estando soltero, tú vas a hallar tiempo para ti mismo.
para ti mismo, para ti misma. Vas a hallar tiempo para tener amigos, para trabajar, para, no sé, para invertir en negocios, para crecer, para prosperar, por ejemplo, crecer económicamente. Vas a hallar amigos, pero ¿sabes qué no vas a hallar? El bien. No lo vas a hallar. Vas a hallar todo, pero no el bien. Imagínate. Es más, el estado de soltería, mientras estés soltero, serás vulnerable a grandes tentaciones. Serás vulnerable al egoísmo. Serás vulnerable a las malas decisiones, a la amargura. Serás tan vulnerable que el día que tú te cases, no vas a ver el matrimonio como un complemento para tu vida, va a ser como una competencia para tu realización. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que por estar soltero no habrá quien te levante, no habrá quien te acobije en los tiempos de frío. Hablando literal y metafóricamente, como dice Eclesiastés. No habrá quien te ayude en tiempos de prueba. ¿Quién escribió 1 Corintios 7 que acabamos de hablar? ¿Quién lo escribió? ¿Fue casado o soltero? Ok, ¿saben cómo terminó su vida? Según Timoteo. Pidiéndole, rogándole a Timoteo que no lo deje solo como anciano, porque no tenía nadie quien lo cuidara. Todavía le pidió una colchita a Timoteo, tráeme mi colcha. Claro, no tenía esposa, no tenía hijos. Nosotros hablamos maravillas de Pablo, pero no entendemos cómo él murió. Y por no tener esposa, no tener hijos, él sufrió una profunda soledad y murió solo en la cárcel. Él mismo llora por estar solo. Nunca tuvo el consuelo de una esposa e hijos. Solo los que estamos casados y tenemos hijos ya un poquito grandes, como Miguel Calderón y otro más aquí, David y su esposa, pues van a entender este punto. Y ustedes lo van a entender en su momento cuando tengan hijos. Qué rico es. Y esa es la palabra que ocupar. Qué delicioso es cuando no solamente la esposa lo consuela a uno, sino que los hijos. Wow, eso es una experiencia que yo no la cambio por nada. Cuando mi hijo Gabriel, mi hija Isabela o Gadiel, papi, ¿cómo estás? Quiero orar por ti, te vi llorar. Papi, no llores, y me abraza. Wow, eso no se cambia por nada, hermano. Olvídate. Puedes tener tu mejor amigo a la par, jamás se va a comparar a un hijo. Jamás. Y Pablo no lo pudo. Tanto que le pidió a Timoteo. Imagínate qué feo es eso, que un anciano en edad le tenga que rogar a alguien que lo visite porque se siente solo. Bueno, tú sabes que los eunucos no podían casarse porque eran eunucos. Tú sabes que fue considerada siempre una maldición en la Biblia. Lo único que en Isaías, es interesante esto que te voy a mencionar, en Isaías 56, resulta que Dios les da una promesa a los eunucos y les dice, si tú, les dice a los eunucos, ocupas tu condición como eunuco para guardar mis días de reposo, es decir, para servirme a mí, yo te voy a dar un nombre en los muros, dice, de mi ciudad. Voy a poner tu nombre en los muros, un nombre mejor que los nombres que los hijos e hijas que tú nunca pudiste tener. Impresionante. Dios le dice, yo te voy a bendecir, vas a hallar el bien como eunuco, solo si me sirves a mí. Que es exactamente la misma enseñanza de Pablo en 1 Corintios 7, que la soltería solo es para el ministerio. Y si no es para el ministerio, cásate. Por eso es que los matrimonios en la Escritura eran a los 14 años, 15 años de edad. Porque no se puede realizar una persona si no está casado ante los ojos de Dios. Entonces la pregunta es aquí. Entonces, pastor, ¿me debo de casar con la primera garrapata que me pase enfrente? No.
Con la primera loca que se me aparezca. No. ¿Cuál loca? Nada, no. No, y quiero terminar hablando entonces de las consecuencias de casarse con la persona equivocada. La razón, hermanos, del matrimonio es la gloria de Dios, lo dijimos. Casarse, por tanto, en yugo desigual, es decir, con alguien que no ama a Dios, alguien que no es cristiana, que no es cristiano. Tú tienes que entender algo. Alguien que te dice amar a ti, pero que no ama a Dios porque no es creyente, quiero que entiendas que esa persona odia a Dios, odia orar, odia adorar a Dios, odia ir a la iglesia porque odia a Dios. Y si odia a Dios, solo está a un paso de odiarte a ti. Así que casarse con una persona en yugo desigual, tú tienes que entender que esa persona es un hijo del diablo o una hija del diablo. Y va a traer graves consecuencias a nivel personal y a nivel espiritual. Es lo que Dios le hace saber a través del profeta Malaquías en el tiempo de Malaquías. Uno de los grandes problemas del tiempo de Malaquías es que se estaban casando con mujeres extranjeras, es decir, no creyentes. ¿Sabes cómo tú le llamas, cómo Dios le llama en Malaquías a los matrimonios desiguales? A los matrimonios entre un creyente y una persona no creyente, Dios le llama abominación. No lo digo yo, lo dice Malaquías. La palabra abominación significa profanación. Mira qué tan santo Dios ve la institución del matrimonio, que cuando no te casas con alguien que no sea creyente, cuando te casas con alguien que no sea creyente, Dios le llama abominación. Profanación. ¿Tú sabes qué es profanar? Profanar es, por ejemplo, cuando tú entras a un lugar santo y lo que hace es botar todo y destruir todo porque estás en contra de la santidad. Pues Dios dice, cuando tú te casas con una persona en yugo desigual, tú estás profanando la santidad de Dios. Así Dios ve la santidad del matrimonio. Ahora, ¿por qué Dios le llama así? ¿Cuál es la razón? Bueno, porque Él dice, y lo cito, Malaquías dice, se están casando con la hija de un Dios extraño. ¿Sabes cuál es todo el rollo de Dios aquí? Que no son hijas de Él. Son hijos del diablo. Ese es todo el asunto. Y le estás llamando algo que Dios llama malo, algo bueno. Y por eso es que en 2 Corintios 6, cuando ya habla de yugo desigual, que es un versículo que habla de todo, no habla únicamente del matrimonio, habla de cualquier relación con no creyentes. El problema de allí con el yugo desigual es que no tienen comunión. ¿Sabes lo que es la comunión? Es que no hay, la palabra comunión es una palabra compuesta, común, unión, pero habla de comunicación de bienes. Cuando tú te casas con alguien que no es creyente, no hay una comunicación de bienes. En ti está el bien llamado Cristo, el máximo bien. En la persona no hay bien alguno, solo hay mal. Entonces, Él no te puede comunicar bienes a ti espirituales, sino maldades espirituales. Entonces, por eso es que Dios dice, no hay comunión, no hay manera. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca en un matrimonio? Ahí sí quiero leerlo, Malaquías 2:15, no lo busquen ustedes, yo lo voy a leer por ustedes. Malaquías 2:15 dice, está en pantalla, ¿no hizo Él uno, es decir, una sola carne, habiendo en Él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? O sea, ¿por qué un matrimonio? Porque buscaba una descendencia para Dios, guardados pues en vuestro espíritu. Es decir, porque Dios busca hijos piadosos que glorifiquen, Dios establece el matrimonio. En otras palabras, Dios busca ser glorificado dentro del hogar y fuera del hogar por medio de hijos piadosos. Pero con un cónyuge no cristiano eso es sumamente difícil. Entonces, en palabras simples, quien se casa mal, es decir, con una persona no cristiana o no creyente, no hallará el bien tampoco. No hallará el bien. Ahora, ¿cómo terminó? Una pregunta, ¿cómo terminó? Quiero darte un ejemplo de cómo es casarse mal. ¿Cómo terminó la vida de Salomón? Dígame un ejemplo. ¿Por qué Salomón es importante en la escritura? En el sentido, características de Salomón importantes. ¿Cómo? Sabio. Construyó el templo. ¿Y otra cosa más? Rico. ¿Tú sabes que Salomón, la Biblia dice que no va a haber otro hombre como Salomón?
con toda su riqueza, ni tampoco con toda su sabiduría. Entonces, tú que es, fíjate bien, una persona así, mira cómo terminó su vida. Yo lo leo, son varios textos, son 3 textos. Dice Primera Reyes 11, 1 al 2, dice: pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente, aquí está la advertencia de Dios, desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. ¿Qué pasó? Versículo 4. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Versículo 7. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Sabes qué ocurrió? Que cuando uno sigue la lectura, dice la Biblia que Dios se le apareció 2 veces a Salomón. 2 veces. Y las 2 veces, miren la misericordia de tu Padre, de tu Señor. 2 veces el Señor le dijo, porque recuerda que a quien se miraba en el Antiguo Testamento era al Hijo. Al Padre jamás nadie lo ha visto, dice la Biblia. Al Hijo miraban, a tu Señor y mi Señor. Pues el Hijo, en su preexistencia, se le aparece 2 veces a Salomón y le dice en amor: abandona tu pecado, Salomón. Abandona estas mujeres. Abandona todos estos ídolos. Él dijo: no. Y dice la Biblia que entonces lo que Dios hizo fue matarlo. Murió. Y le advirtió Dios y le dijo: bueno, como tú has decidido hacer esto, voy a dividir el reino que tú tienes. Una parte se lo daré a tu hijo y otra parte se lo daré al hijo del otro, a Jeroboam. Cuando él se entera de eso, actuó igual que Saúl, el hombre más sabio. Actuó igual que Saúl. Se enoja tanto con ese mensaje de Dios que cuando ve a Jeroboam lo intenta asesinar. Después de intentar asesinarlo, dice la Biblia, y Salomón murió. Dios lo corta. Ahora, no tomes a la ligera, y lo digo aquí de los que están aquí en comunicaciones, que están bien clavados ahí, hasta todos, no tomen a la ligera la soltería. No tomen a la ligera eso. Ah, sí, soy soltero. No tomes a la ligera eso. Pregúntate por qué eres soltero y soltera. ¿Qué pecado hay en ti que te está llevando a valorar más la soltería que el matrimonio? Más el trabajo que el matrimonio. Porque tan mal es no casarte por motivos equivocados como casarse mal con personas no creyentes. Ahora, ¿por qué yo saqué el ejemplo de Salomón? Quiero que todos vean para acá, por favor, por un instante. Porque si él ha sido el hombre más sabio entre los hombres y el más rico, ¿sabes cómo la cultura de hoy le llamaría a Salomón? ¿Un hombre qué? Un hombre realizado. Exactamente. Toda la cultura salvadoreña le estaría llamando a Salomón lo que tú definiste allá, un hombre ¿qué? Maduro, rico, exitoso, con todo lo que tenga. Y resulta que este hombre falló cuando decidió casarse con una mujer no creyente. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Digan conmigo: perdió el bien y halló el mal. Pudo haber sido rico, fue sabio, pero perdió el bien y halló en ello la maldad. Consecuencias. Por eso bien dice 1 Corintios 1,
que la sabiduría de los hombres se vuelve necedad ante los ojos de Dios. Es más, dice que Dios destruye precisamente la sabiduría de los hombres porque es necedad ante Dios. Él la destruye. Él se encarga de avergonzarnos de tal manera para demostrarnos que lo que nosotros consideramos sabios o sabio, al final es una necedad en nosotros. Así que si tú piensas que ser más sabio que Dios, si tú piensas que tú eres más sabio que Dios en insistir, mantenerte en soltería, porque quieres realizarte y trabajar y tener pisto y ser súper profesional y todo. Si tú te crees más sabio que Dios, cuídate. Estás a un paso de que Dios te quiebre como nunca antes tú lo has experimentado. Te vas a mostrar muy necio y vas a ser quebrantado. Entonces, ¿qué hacer para concluir? ¿Qué hacer? Cásate. Amén. Cásate. Amén. Amén. Ora a Dios. ¿Sabes qué? Jóvenes que están aquí, los solteros, solteras, no importa la edad. Ora a Dios y dile: Señor, ¿sabes qué? Yo acepto tu voluntad. Que el matrimonio es una institución tuya para tu propia gloria y mi propio beneficio. Ayúdame a casarme. Ahora, Señor, dile que tú quieres honrarlo en el diseño que Él estableció para tu vida en el matrimonio. Mira, aún el padre, viendo toda la gloria que tiene el hijo, le preparó novia al hijo que lo tiene todo. Si hasta Cristo necesitó una esposa, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Y no olvides eso. Jesús usó su soltería para morir y comprar su esposa. La soltería fue temporal para ganar una esposa eterna. Así que no vayas, por favor, a confundir eso. Ora al Señor y arrepiéntete. Si tú de verdad has valorado más la soltería que el matrimonio, de verdad arrepiéntete. Fuera del ministerio, arrepiéntete. Lo digo en serio, arrepiéntete. Y ora al Señor y pídele que tú quieres honrarlo casándote. Pídele que te presente a la persona idónea. Dos cosas pídele: que te presente a la persona idónea y que te dé a ti la capacidad de ver que es la persona idónea. Pues sí, de nada te sirve que esté enfrente y tú no lo sepas ver, ¿verdad? Pídele ambas cosas, porque ambas cosas son sabiduría. Tercero, ocupa tu soltería no para perder el tiempo en ti mismo. Ocúpalo para el Señor. Ese es todo el asunto de la soltería. La soltería no se ocupa para uno mismo, se ocupa para el Señor. Ahí donde tú encuentras que la soltería es un bien. Y ocupa la soltería para prepararte para ti mismo, ahí sí, en ser el hombre o la mujer que tus hijos y tu esposo o tu esposa en el futuro van a requerir que tú seas. Hoy prepárate para eso. Cuarto, no tengas novio ni novia como el mundo lo establece. Sé firme en el Señor. Honra a Dios con tu cuerpo, con tu mente. Cuídate, espera, pero también sé valiente en el momento oportuno que tengas que tomar una decisión. Y por último, quinto, cásate bajo la voluntad de Dios, es decir, cásate con un cristiano. ¿Por qué? Porque recuerda lo que dice Proverbios: el que haya mujer o esposa, haya el bien y el favor de tu Redentor. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por una vez más enseñarnos acerca de tu voluntad. Y qué importante es, Señor, honrarte a ti, aún en esta etapa tan peculiar como es la soltería, pero que es temporal. Te pedimos que podamos honrarte en las decisiones correctas que se tomen, como también en el matrimonio de todos aquellos que en su momento van a comenzar a decidir, Señor. Te pedimos que tú seas honrado en la vida de mis hermanos y mis hermanas que están aquí presentes, de tal manera, Señor, que tu nombre sea glorificado en este lugar y fuera de este lugar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
principio nos creó, el alto y sublime eterno Dios, la tierra llena de su gloria está, y reina con poder y autoridad, aquel cuya pureza y perfección conoce y pesa todo corazón. ¿Y quién podrá ante él estar en pie? En su presencia cae todo ser. Tú eres santo, santo, santo. Con vida, tu nombre adora, Santo Dios. Aquel que por su gracia me salvó, me perdonó, mi iniquidad quitó, mi corazón su espíritu selló, por siempre para él me separó. Tú eres santo, santo, santo. Como he de evitar tu nombre adorar. Tú eres santo, santo, santo. Me postro a tus pies, te rindo mi ser. Yo me postro a tus pies, te rindo mi ser, Santo Dios. Me llamas a vivir en santidad, y a nada de este mundo desear. Tu sangre me compró en esa cruz. Me pides que yo sea como tú, santo. Vamos a pasar un tiempo bastante importante. Teníamos bastante de no hacerlo en Redimidos y es un tiempo de preguntas y respuestas. Queremos darle la oportunidad a cada uno de ustedes que pueda preguntar algo relacionado con el sermón. Pero mientras ustedes están escribiendo la pregunta, yo quiero hacer una pregunta, pastor. Fíjense que la semana pasada o esta semana, no recuerdo, un joven me preguntó: ¿cómo sé si ya estoy preparado para casarme? Es que nunca se va a estar. Lo que pasa es que ese es el engaño. El engaño es que vemos el matrimonio como alguien puede ver una profesión, como alguien puede ver un estatus o como alguien puede ver un deporte. Algo para alcanzar cuando yo esté listo, o algo de lo cual me tengo que preparar para entonces hacerlo bien. Pero es que en la Biblia no es así. En la Biblia el matrimonio es el estado de vida donde realmente vas a aprender a vivir, a aprender a ser hombre, a aprender a ser mujer. Y quizá un ejemplo muy sencillo es este: un ermitaño. Un cristiano ermitaño va a poder vivir como cristiano estando solo. Es imposible. Él va a aprender a ser cristiano en contacto con los hermanos. Entonces, nunca nadie va a estar preparado para el matrimonio. Es más, el matrimonio te prepara para vivir en la vida y vivir el matrimonio.
Otra vez, el matrimonio es el que te va a preparar para el matrimonio y para todo lo demás. Es dentro del matrimonio. Ya tenemos algunas preguntas por ahí, no las alcanzo a ver bien. Déjeme pararme por acá. Eso se llama edad, Pastor David. Sí. Bienvenido. Hay una interesante acá. ¿Hay edad para empezar a buscar esposa o esposo? Bueno, en la Biblia era a partir del momento, bien, vamos a hablarlo primero a nivel bíblico y biológico. Del momento que una mujer ya ovula, es porque de verdad ya está lista para el matrimonio. Sin embargo, entendemos el contexto cultural nuestro, ¿no? Yo creo, no hay una edad específica, pero sí creo que es importante. Bueno, hay una mayoría de edad que hay que respetar en El Salvador, y lo otro es que es cuando tengan la capacidad de poderse sostener o que la familia le ayude a salir adelante en el matrimonio, porque no vamos a negar que una de las cosas más importantes en el matrimonio es el sostenimiento. Muchas veces por vía laboral o por la ayuda mismo de la familia para que puedan salir adelante en el matrimonio. Hay otra pregunta también bastante interesante. ¿Es el matrimonio algo que ayuda a dejar la inmoralidad sexual? No, porque el pecado es del corazón. No olvidemos eso. El pecado no es algo externo a nosotros. El pecado es algo surge del corazón. Jesús dijo, es del corazón que salen las mentiras, los adulterios. Ahí mismo Jesús dijo, las fornicaciones. Ahí no importa si estás casado o no estás casado, si estás en celibato o no estás en celibato, estás soltero o no estás soltero. Es una cuestión de santidad. Por eso una vez más digo, el matrimonio lo que hace es, eso sí, el matrimonio es una gran defensa para la inmoralidad sexual. Primero porque te satisfaces ya con una persona, con tu esposo o con tu esposa. Y en segundo lugar, porque cuando vienen las tentaciones, tú tienes la oportunidad de hablar con tu esposa y con tu esposo y decirle, mira, estoy siendo tentado o estoy siendo tentada. Ayúdame. Entonces es increíble el matrimonio para eso. ¿Y qué pasa si alguien se casa y la persona con la que se casa es cristiano o cristiana, pero no es la persona indicada? Ok, si no es la persona indicada, perdón, ya casado. Ya casados. Eso ya está normado en la Biblia, en 1 Corintios 7. En 1 Corintios 7 Pablo dice que las mujeres o los hombres, bueno, ahí se refiere a mujeres, pero en general, cualquier persona que está casado con un converso y esta persona se convirtió al Señor, o sea, uno de los dos está convertido, el que está convertido, dice Pablo, que no se divorcie, porque incluso, no vamos a entrar en detalle de ciertos datos del pacto, de la familia pactual, pero Pablo en 1 Corintios 7 dice algo, Pastor David, después lo hablamos tú y yo, nos vamos a editar hablando ahí. Dice Pablo, uno de los argumentos por el cual el creyente no debe de divorciarse del no creyente es porque dice que los hijos ya son santos. Familia pactual. Impresionante. Ahí es un lenguaje de pacto. Es decir, lo que está en español. Lo que está diciendo la Biblia es que la razón por la cual no te deberías de divorciar es porque uno, puedes ganar a tu esposo o tu esposa para Cristo más adelante, con tu ejemplo, cuando vea qué tan diferente es la persona cristiana del no cristiano, y por tus hijos, por causa de tus hijos. Porque por lo menos a través de uno puede conocer el Evangelio. Y hay una promesa de Dios para nosotros los cristianos, para nuestros hijos. Una vez casados, ¿es igual de importante tener hijos? ¿Qué pasa si no se puede tener hijos? Bueno, la pregunta creo que da la respuesta. ¿Qué pasa si no se puede? Pues no se puede. No, en serio, la pregunta lo dice, ¿no? Pero creo que vamos a modificarla un poco. ¿Qué pasa cuando no se puede y no hay problema? O sea, Dios así lo ha decidido y ahí soberanamente hay que aceptarlo. Hay opciones, por ejemplo, de poder adoptar hijos, lo cual es muy noble y pues no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa cuando un matrimonio es cristiano, pero deciden no tener hijos? Ahí es donde está el punto. Tienen que analizarse por qué decidieron eso. Si encuentran un motivo pecaminoso, deben de arrepentirse, porque el matrimonio es, Malaquía lo dice, para tener hijos piadosos. Hoy lo voy a explicar con más tranquilidad. Miren, lo que pasa es que el matrimonio Dios lo ve como una institución de cultivo.
Por eso es que el lenguaje que ocupa Génesis es un lenguaje de agricultura. A Adán se le pone como un agricultor. Eso no le debería de extrañar, porque Jesús mismo en la Biblia también hay pasajes donde él se pone como un agricultor. La Biblia dice que la palabra es una semilla que germine, da fruto. Entonces, ese lenguaje de agricultura que está en toda la Biblia viene de referencia del matrimonio. El matrimonio, Adán es un agricultor y Dios le dice que debe cultivar el jardín. ¿Saben qué significa eso, jóvenes? Cultivar el jardín era no solamente que, recuerden que está el planeta, imagínense el planeta Tierra. El jardín era un puntito en el planeta Tierra. Ese puntito, a lo largo de los muchos años, Adán con su familia y los hijos tenía que convertir ese puntito, tenía que expandirse por todo el globo terráqueo y toda la tierra ser un jardín. Esa era la intención de Dios. A través del cultivo. Pero también tenemos que entender que en el lenguaje que Dios ocupa, en esa orden que le da de cultivar la tierra, el jardín, es un lenguaje también religioso, un lenguaje espiritual, donde Él está dando la orden a Adán y a Eva juntos, por eso se llama ayuda idónea para cultivar, es la orden de que juntos tienen que proteger el jardín y expandir la gloria de Dios que era dentro del jardín por toda la tierra. Se llama mandato cultural. Entonces, sí o sí los hijos son parte de la agricultura, parte de esa misión de cultivar. Ustedes se imaginan que Adán y Eva lo hubieran hecho solos. Primero Adán se encontraba solo al ver la gran tarea de todo el mundo. Wow, ¿y qué hago yo solo? Dios le da la ayuda idónea para ese propósito, no para que le haga cafecito. O sea, está bien que le haga cafecito a la esposa al esposito, está bien, pero no es para eso la ayuda idónea, es para el cultivo de la gloria de Dios en el mundo. Y luego los hijos es para ese mismo fin. Entonces Dios siempre busca hijos. Cuando un matrimonio decide no tener hijos, si encuentran un motivo equivocado, deben de arrepentirse. ¿Y hay alguna forma o formas de casarse mal entre creyentes? Buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Quizás otra vez por los motivos equivocados, supongamos que lo hagan por dinero. Yo lo he visto aquí en la iglesia. Voy a contar el caso de una persona, sin mencionar nombres. Una hermana nuestra se congrega aquí con nosotros, de una familia muy, muy pudiente, y va a todos los retiros de jóvenes y se enamora de un joven dentro de la iglesia, joven que al día de hoy está siendo usado por el Señor en el ministerio en otro país. Y cuando los papás se enteraron que el fulano no tenía apellido conocido, le prohibieron venir a la iglesia. Papás cristianos que se congregan aquí, le prohibieron venir a la iglesia a los servicios de jóvenes. Y la casaron con supuestamente a alguien creyente, pero porque tiene un nombre de las familias ricas del país. Entonces, creo yo que por ahí pueden dar como son motivos equivocados. Y también, pues obviamente me imagino, si lo hacen por fornicación, ¿no? Cualquier otra razón. Pero sí puede existir. Yo creo que al final eso es algo de conciencia personal, un tema de conciencia. Esta es una pregunta que supongo y espero que le haya hecho una mujer. ¿Quién debe empezar la relación de cortejo bíblico para el matrimonio? Yo creo que es el hombre, pero mujeres ayuden. Pobrecitos los hipotes de hoy. Mire, es que los de hoy son bien dunditos. Ayúdenles. Mire, apáchele el ojo. O como usted hace, el pelo. Así. No sé, una señal o algo, pues. Si el cipote es medio dundo, ayúdele. Usted que es pilas. Realmente el hombre debería de iniciar. No, pero de verdad yo no le veo problema, por ejemplo, yo no le veo problema que la mujer, así siendo recatada, ¿verdad? Y todo le pueda ayudar en algo, ¿verdad? Ponerse un rótulo o algo así, ¿verdad? Mandar a la amiga, decirle que me gusta. ¿Qué virtudes debo fijarme en un hombre cristiano que me den la idea que será un buen futuro esposo? ¿Otra vez, perdón?
¿qué virtudes debo fijarme en un hombre Excelente. cristiano que me den la idea que será un buen futuro esposo? Felicito a quien hizo esta pregunta. ¿Saben por qué? Porque normalmente la mujer y el hombre buscan a alguien ya formado. Es decir, casi tiene que ser o Jesús o José y María. Ahí dicen, con este me caso. Pero tú tienes que entender que a tu edad, así como tú no has madurado, resulta que el que te gusta, la que te gusta tampoco ha madurado. Entonces tú tienes que ver características, por eso felicito a la persona que preguntó eso, que te ayuden a entender que puede ser un buen partido, digámoslo así. La más importante es el temor al Señor, eso no falla. ¿Sabes qué tienes que fijarte? Por ejemplo, si él sirve al Señor aquí, si él en verdad es servicial, si él en verdad tú ves que está sirviendo en la iglesia y ama al Señor, ¿sabes por qué? Porque si él ama al Señor, te va a cuidar como una princesa. Vas a ser la princesa de Dios en el corazón de él. Pero si él es una persona que no le sirve al Señor, que más o menos se congrega, que es un gran bayunquito cuando se congrega, o algo así, descártalo. Porque él así te va a tratar. Ahora, ya después, porque si él teme al Señor, ¿sabes qué va a ocurrir? Todo lo demás que tú quieres, que sea trabajador, que si hay un problema va a salir adelante, todo eso lo trae el temor al Señor. Que eso hasta que, obviamente, en la medida que un hombre va creciendo, se va a ver eso. Claramente no va a ser lo mismo un hombre de 40 años, de 30 años, que un joven de 20, de 19. Tú lo vas a ver todo tembloroso y lo vas a ver que tiene miedo a muchas cosas. Pero esa seguridad que va adquiriendo uno tampoco es que te engañe, porque esa seguridad es ante los problemas de la vida. Pero ese hombre nunca ha tenido una esposa enfrente como para que diga que la va a tratar bien. Ahí donde prima, por eso te digo una vez más, el temor al Señor, igual con los hombres. Tú tienes que ver si esa mujer teme al Señor. Y en segundo lugar, para concluir, primero el temor al Señor. Y lo segundo, algo que no falla, miren, no falla porque no falla. Tienes que ver, fíjate en cómo trata a su mamá y a su papá. Fíjate en eso. Si la mujer o el hombre que te interesa trata mal a sus papás, es rebelde con ellos, no le hace caso, se burla de ellos, no se habla mal de ellos, quiero que entiendas que si lo hace con la autoridad más importante después de Dios en sus vidas, eso lo va a hacer contigo también. Pero si la persona trata bien a su mamá, a su papá, no digo que sea perfecto porque eso no lo vas a encontrar, me refiero que sea normal, un trato de respeto, que aunque están en desacuerdo con cosas, pero respeta la autoridad de su papá y su mamá, cásate ya con ella, cásate con él ya, te va a tratar súper bien. Relacionado con eso voy a combinar dos preguntas. ¿Cuánto tiempo consideran que sería prudente ser solo novios hasta casarse? Y la otra bien parecida, ¿cómo saber cuándo es tiempo de casarse? Con respecto a ser novios, habría que definir qué es noviazgo, ¿verdad? Es decir, yo no creo en el noviazgo como comúnmente se entiende en El Salvador, ¿verdad? Que es andar de manitos, besarse y tener una relación casi marital, pero sin boda. Yo no creo en eso. Yo creo que la relación tiene que ser de amistad, de una amistad con sentido, con propósito, decirle, mira, tú me gustas y quiero conocerte más para casarnos, y si en verdad te gusta, bueno, casémonos. Para mí tiene que ser 1 año, año y medio, no más de eso, porque después se vuelve peligroso, muy peligroso. Entre 1 año, año y medio, desde el momento que tú le dijiste, mira, me interesas y quiero conocerte para casarnos, a partir de ese momento, 1 año, año y medio creo que sería lo prudente. Después de eso es bastante problemático. ¿Y cómo saber si se está listo? No vamos a negar que una condición, como les decía, es si se puede sostener el matrimonio, trabajando juntos, poniendo un negocio, no sé, o la ayuda de la misma familia, que te permita a ti entonces sostener el hogar. Y hablando de lo peligroso y con esto mismo de esta última respuesta,
Dice, retomando el hecho que hoy en día es importante tener la capacidad de sostener una familia, ¿es incorrecto que una pareja primero adquiera una vivienda y comiencen a vivir juntos antes de casarse? Sí, porque al final es incorrecto porque es un pecado. Si no estuviera tipificado por Dios como pecado, no lo sería, pero el momento que Él dice que eso es fornicación, va a destruir su vida. Es que le voy a explicar, mira, Pastor David, ahí lo que pasa con una pareja que están juntos es que ellos han puesto, como alguien aquí dijo, la idolatría, que fue uno de los temas de consecuencia, ¿no? Ellos han elevado la relación sexual a un ídolo. Porque ellos están juntos porque les gusta tener sexo. Eso es todo. Porque si fuera por compañía, bueno, está la familia, están los amigos y preparémonos para el matrimonio. Pero es sexo. O sea, ellos han elevado la lujuria a un nivel de ídolo. Entonces, eso mismo que está haciendo, que se esté instrumentalizando el cuerpo de la otra persona. Por eso es que fíjate que es bien interesante que hay estadísticas bien duras sobre eso, que hay personas, claro, voy a hablar sin Cristo, ¿no? Que cuando están juntas se llevan bien. Y una vez se casan, se destrozan su vida. Porque comienzan a exigir derechos, lo cual es cierto, pero como solo han instrumentalizado al otro por puro egoísmo, ya no quieren y se divorcian. Es que el problema, miren, el pecado, hermanos jóvenes, el pecado siempre va a ser destructivo. Tal vez para ti, tú dices, no, yo lo puedo manejar. Mentira. Te destruye, te hace tonto, estúpido. Nos hace así, tontos. Entonces, por eso, lo mejor es siempre procurar hacer la voluntad del Señor. No perfectos, pero procurar. Y una última pregunta. Dice, si viví como homosexual por muchos años, ¿estoy preparado para una mujer y casarme de igual manera? Siempre en el sentido de como persona redimida, como persona arrepentida. Al contrario, nosotros aquí en la iglesia ya hemos casado varios hermanos en Cristo y hermanas, o que practicaron lesbianismo o que practicaron homosexualismo, y que ellos han venido al arrepentimiento, y resulta que cuando se convierten al Señor, pasan los meses o años y gustan ya de una mujer. Entonces lo que nosotros le pedimos es que le cuente toda su historia a la persona, ¿verdad? Porque tiene que ser sincero y decirle, mira, yo tengo esta tentación, tengo este problema, o sea, tuve este problema, y lo más seguro es que voy a tener una tentación de por vida, pero yo te amo y me quiero casar. Y la persona, pues si la ama, lo va a aceptar. Hay un caso muy grande, muy espectacular, que es un amigo nuestro, que es Christopher Yuan. Christopher Yuan yo invito a que lo busquen a él. Él es un hombre que fue homosexual, o sea, que practicó homosexualismo, y él ya está casado. Él mantiene el VIH, él es VIH positivo. Y él nunca se imaginó, estando en esa condición, que iba a gustarle a una mujer. Se convierte al Señor estando en la cárcel porque fue un dealer de droga, lo atrapa en Estados Unidos, va a la cárcel, evangelizan en la cárcel, se convierte y resulta que ahora es un conferencista a nivel mundial. Y hace poco un cristiano le hizo hace 3-4 días atrás le hizo una pregunta bien fea en Facebook, y le pone: dime si tú nunca has vuelto a sentir atracción por personas del mismo sexo, si no, no te creo que estás convertido. Y entonces él le contesta y le dice, con respeto, le dice: quiero que sepas que yo no me identifico como un hombre gay, estoy casado y mi esposa sabe que muy probablemente a lo largo de mi vida que tengo, pueda ser que tenga una tentación, pero doy gloria a Dios que tengo a mi esposa. O sea, espectacular. O sea, miren, es que el homosexualismo es como cualquier otro pecado, como mentir. La misma pregunta sería, si yo he mentido toda mi vida, yo he sido un estafador toda mi vida, ¿estoy preparado para el matrimonio hoy que estoy arrepentido en Cristo? Sí. Que es cierto que vas a tender a mentirle a tu esposa o a tu esposo, pero gracias a Dios que ella va a conocer tu pasado y te conoce como un hombre nuevo. La Biblia dice, a nadie conocemos según la carne. Nosotros lo que conocemos es al hombre y a la mujer redimido y confiamos en el poder de Cristo sobre ellos. ¿Con qué? Una vez más, tal vez el pecado es escandaloso, el del homosexualismo y el lesbianismo, no lo vamos a negar que es escandaloso,
pero ante Dios es tan escandaloso como aquella mujer que está aquí y que miente, o como aquel varón que está aquí y que se vino de su casa rebelde de sus padres. Esa persona tiene que arrepentirse para que en ese arrepentimiento y conversión en el matrimonio ese mismo pecado no gobierne. Yo sé que me están diciendo del tiempo, pero esta pregunta la considero bastante importante. ¿Qué podemos hacer como iglesia local para fomentar en los hombres, en los hermanos, el valor, la valentía o el carácter para buscar pareja dentro de su iglesia local y no fuera de ella? Yo creo que espacios como estos son sumamente importantes. A mí me gustaría, y lo digo públicamente, que aquí sería platicar con los líderes de jóvenes. A mí sí me gustaría, yo sé que se miraría raro, pero hay que hacerlo muy bien, que hubiera un día solo de solteros, por ejemplo, y que se puedan conocer dentro de la iglesia, personas de la iglesia, porque tenemos que promover la santidad, la identidad del matrimonio, el valor del matrimonio. Yo creo que la pregunta está bien hecha porque falta valor en el hombre. Y otra cosa, y romper ese esquema, porque aquí en esta iglesia lo he escuchado mucho. Sí, es que yo no veo que, es que no es así, no es así, no es así. Y yo le digo, pero tú tampoco eres así, le digo yo. O sea, tú estás pidiendo algo que hasta que tengas 50 años probablemente así va a ser. Miren, mi esposa ya se arriesgó conmigo. Se casó, o sea, nos casamos. Yo tenía 23 años. ¿Tú te imaginas lo que casas a los 23 años? Yo ya tengo el moco inflado, así. Se me inflaba el moco aquí. Muchas de las cosas que hoy soy o que puedo hacer en Cristo, yo no las podía hacer a los 23 años. Yo era un mono chorreado a los 23 años. Pero Dios me hizo que le temiera a Él. Y eso vio mi esposa. Y de eso se enamoró. Y ella me ha ayudado a ser el hombre que soy. Yo no sería el hombre que soy si no fuera por la esposa que Dios me dio. Igual, entonces los hombres, el estándar de madurez, igual las mujeres, el estándar de madurez en el hombre entiende que es dentro del matrimonio que se va a alcanzar, no fuera. Entonces, lo importante es que tema al Señor. Muchas gracias, Pastor Javier. Hemos sido bastante edificados. Sé que los jóvenes han disfrutado bastante también, no solo la predicación, sino que también este momento de preguntas y respuestas. Así que demos un fuerte aplauso al Señor todos y démosle gracias a Él. Gracias, Pastor.